Nos alegra mucho de contarnos con su sintonía a nuestra jornada informativa de este día jueves 4 de julio. El sector de comercio minorista en el Ecuador es la base de la economía popular y se concentra en los mercados populares, plazas, centros comerciales. Miles de familias dependen de esta actividad para sostener la economía de sus hogares. Con la eliminación de los subsidios a las gasolinas Extra y Ecopaís, que ha optado el gobierno nacional con el mecanismo de compensación al sector de transporte de taxis, camionetas y tricimotos o mototaxis. Este tipo de transporte que está ligado a la actividad del comercio minorista y la medida de eliminar los subsidios a los combustibles afecta o no. Vamos a escuchar los criterios que tienen de la Confederación Unitaria de Comerciantes Minoristas y Trabajadores Autónomos del Ecuador. Su presidente Carlos Castellano nos acompaña telefónicamente. Bienvenido a los medios comunitarios de Corape. Muy buenos días y muchas gracias por la oportunidad que nos dan a los trabajadores autónomos y comerciantes minoristas para dar a conocer los momentos de crisis y de inflación que vive este sector, principalmente en torno a las medidas planteadas desde el gobierno para disque financiar la crisis que existe en el país. Para nosotros es un problema muy complejo en el momento actual. Estamos enfrentando el incremento del IVA, donde ya se han incrementado los productos de primera necesidad. Ahorita estamos enfrentando ya el incremento del combustible y en esos términos nosotros miramos que al mes de agosto, cuando ya esté el galón a $3, ahí vamos a sufrir absolutamente más. Efectivamente, a una semana de la eliminación de subsidio a los combustibles Extra y Ecopaís, ¿cuáles son los efectos que se está generando ya en el quehacer del comercio minorista que depende en su mayoría el servicio de transporte como son las camionetas? El tema es complejo. El decreto ejecutivo 308 subió el precio de las gasolinas Extras y Ecopaís el 28 de junio a 2,722 el galón. Subirá el 12 de julio a 2,86 y el 12 de agosto subirá a $3. Eso ha generado desde ya un incremento en los productos de primera necesidad. Por ejemplo, la papa estaba a $25, ahora está a 37. El plátano verde estaba a $10, ahora está a 18. La cebolla paiteña estaba a $13, ahora está en 21. La arveja estaba en $35, ahora está en 65. Y entonces en esos términos es que nosotros miramos que se van a subir los productos de primera necesidad, va a generarse una inflación, ya que en el sector de los comerciantes minoristas y trabajadores autónomos que realizamos nuestras actividades en plazas, mercados, ferias, espacio público, en pequeñas tiendas, se mueven los productos de primera necesidad en camionetas, en taxis, en vehículos verdaderamente que en vehículos que se trasladan con gasolina como es la Extra y la Ecopaís. Cuando se menciona que dentro del mecanismo de compensación está la modalidad de transporte de camionetas, creería que ellos recibirán el mencionado dinero y así no afectar el incremento de los costos de los fletes y carreras que realizan. Mire, hay un tema que creo que el presidente de la República, sus asesores y sus ministros no conocen. En la realidad, en el momento que existe una inflación, en el momento que existe un encarecimiento de la vida, en el momento que los recursos económicos no alcanzan, nadie va a coger un taxi, absolutamente nadie. ¿Por qué? Porque entre dar de comer a la familia y coger un taxi, yo prefiero dar de comer a mi familia antes que eso, primero. Segundo, ellos no conocen que la gran mayoría de pequeños productores, los pequeños comercializadores, los pequeños distribuidores distribuyen y analizan sus comidas, sus mercancías en pequeños carros que utilizan gasolina, que utilizan este Ecopaís y la Extra, y eso encarece la vida. Ahí decimos nosotros, si es bien complejo el tema de lograr principalmente resolver el tema de la inflación, que va a generar el incremento de los combustibles, que ha generado ya el incremento del IVA, y entonces el presidente de la República y su ministro, Baby Torres,
No creo que conocen la realidad que vivimos los ecuatorianos en este momento de crisis económica, de crisis de inseguridad, la crisis de la salud, la crisis de la educación. Esta medida de implementado o que implementó el gobierno nacional no va a ser efectivo para solucionar de fondo el problema que existe en tema de los combustibles. ¿Cuál será la alternativa para no decir sube la gasolina, sube todo? Quizá en este caso la propuesta de focalización que planteó los sectores sociales y el movimiento indígena en el paro nacional de 2019 y 2022. Y también hay que recordar, Carlos, que esta demanda se viene arrastrando de hace muchos años y por eso que ha habido también caída de gobiernos entre los años de 1996 hasta 2005 y no se ha logrado solucionar. Hay un tema bien complejo. Los gobiernos que no analizan la situación que viven los pueblos buscan la peor forma para poder enfrentar lo que ellos dicen la crisis. Buscan al pueblo meterle la mano al bolsillo al pueblo ecuatoriano. Y también plantean obedecer las alternativas que les ha planteado el Fondo Monetario Internacional. Desde el lado de nosotros, desde el lado de las organizaciones sociales, desde el lado de las organizaciones populares, les hemos dicho que sí existen alternativas para poder enfrentar la crisis. Una de las alternativas es eliminar el subsidio eléctrico que reciben las mineras y petroleras. Ahí tienen 100 millones de dólares. Eliminar el subsidio al diésel y a las gasolinas, a las mineras, petroleras, camaroneras, las industrias pesqueras y los carros de alta gama. Eliminemos las exoneraciones tributarias que benefician a las grandes empresas. Ahí tenemos 1.000 millones de dólares. Cobremos a los grandes evasores morosos a los impuestos que debe el Servicio de Rentas Internas. Empecemos por el propio presidente de la República, que le debe 91 millones de dólares con sus exportadoras de la bananera Novoa. La evasión anual, según el propio CEPAL, es de 7.000 millones de dólares. Hay cómo recuperar los 125 millones al año, asumiendo el manejo del oleoducto de crudos pesados, el OSP. Invertir y ampliar la capacidad de financiación de los combustibles para abaratar los costos de producción y fomentar el empleo. Ahí decimos, sí existe alternativas. El señor presidente de la República tiene alternativas y él plantea que todos los ecuatorianos tenemos que meterle el hombro. Claro, pues todos tenemos que meterle el hombro, pero principalmente los que se han enriquecido de la pobreza y de la miseria que está viviendo el país. Y en esos términos le decimos, señor presidente de la República, mete el hombro, pague los 91 millones de dólares que le debe al Estado por las evasiones que ustedes tienen. Y entonces ahí decimos, desde el que está en la cabeza que pide que metamos el hombro, pague los tributos. En estos días se nos viene planteando que se van a generar actos de violencia. Los actos de violencia son generados por el presidente de la República y su gabinete, con sus ministros, no han logrado entender la crisis económica y social que vive este país. Generar violencia es dejar sin educación a muchos jóvenes. Generar violencia es dejar sin salud, en donde los hospitales no tienen medicamentos ni médicos para atender. Generar violencia es seguir manteniendo el tema de desempleo. Generar violencia es habernos planteado de que él iba a atacar la inseguridad y siguen habiendo elementos de inseguridad. Ahora, aprovechando esta coyuntura y el mensaje que se posiciona también es cuando sube la gasolina, sube todo. Por su parte, las autoridades del Estado han mencionado que no hay motivo que se suba el precio de los productos, para lo cual realizarán los operativos de control a fin de evitar la especulación. ¿Hay o no hay control en los mercados, en las plazas donde realizan actividad de economía popular sobre todo? Mire, principalmente lo que existe es un tema y que deberíamos mirar, que la inflación se genere en el momento de que sube la gasolina, sube todo, porque la compensación que le entrega el gobierno les entrega a los taxistas, les entrega a un sector, pero ese sector no es el que dinamiza la economía popular y solidaria. La que dinamiza la economía popular y solidaria son los pequeños productores, los pequeños comercializadores, las pequeñas tiendas, las pequeñas abacerías. Todos estos elementos son los que se mueven, y se mueven con carros particulares que se mueven estas mercaderías de un lado a otro, de un espacio a otro espacio, y entonces eso genera en sí
el tema de la inflación económica en este país. Y ahí decimos, señor presidente de la República, no nos vaya a decir que el día de hoy, 4 de julio, van a estar las organizaciones sociales, van a estar aquí absolutamente movilizándose, reclamando el derecho a la vida, el derecho al trabajo, el derecho a poder consumir productos a bajo costo. Quien genera violencia es el gobierno, planteando políticas antipopulares, políticas ante los sectores más empobrecidos de este país y entregando los recursos económicos a empresarios y banqueros. En esos términos le decimos, así como condona grandes deudas a la banca y a los empresarios, a los ecuatorianos, lo que nos busca es meternos más impuestos como el 15% del IVA, ahora el tema de los subsidios de la gasolina extra y Ecopaís. A eso es que las organizaciones sociales, la única alternativa que tienen es salir a las calles a reclamar y a rechazar estas medidas antipopulares. La organización Cucometay va a salir a las calles, el llamado que están realizando las otras organizaciones sociales a partir de este día. Han mencionado que progresivamente lo realizarán plantones y marchas en diferentes ciudades del país. En la realidad, para nosotros es necesario lograr evidenciar dos cosas. Nosotros del día martes ya estuvimos en las calles en algunas provincias del país. En este momento nos hemos convocado en las 23 provincias, en las capitales cantonales, a salir a las calles a rechazar estas políticas antipopulares. En esos términos decimos, el día de hoy vamos a estar en las calles, en la ciudad de Quito, en la ciudad de Guayaquil, en la ciudad de Ambato, en las distintas ciudades del país, rechazando las medidas antipopulares planteadas por el gobierno de Daniel Noboa, que el día de hoy y los otros días con su ministro han dicho que el tema de los subsidios no va a tener inflación. Para él, a nosotros le decimos, vaya a los mercados, vaya a las tiendas y mire cómo se están subiendo los productos de primera necesidad. Miren cómo es el crecimiento de la inflación en este país. Por eso decimos que si sube la gasolina, sube todo. Eso no es de ahora, eso ha sido durante años. Por eso decimos, sí existen alternativas para poder enfrentar la crisis. Una de las principales alternativas es que la corporación Noboa pague los 91 millones de dólares que le adeuda al Servicio de Rentas Internas. Es otra de las plataformas de lucha que siguen también manifestando desde los sectores sociales como estas del sector de comercio minorista del Ecuador. Agradecemos la participación de Carlos Castellanos, coordinador de la Confederación Unitaria de Comerciantes Minoristas y Trabajadores Autónomos del Ecuador. Que tengan un excelente día y estaremos pendientes de las acciones que usted ha mencionado en esta entrevista. Les agradezco mucho, espero que el pueblo ecuatoriano nos acompañe el día de hoy en esta gran movilización, una jornada que lo que defiende es la vida. Los violentos están en el gobierno, que generan políticas en contra de los sectores sociales y populares. Los sectores sociales y populares salimos a las calles a rechazar esas medidas antipopulares. Muy buenas, el día de hoy, 4 de julio, todos a las calles. Muchas gracias. Nuevamente, gracias. Es momento de escuchar los mensajes publicitarios y luego continuar con más noticias del acontecer nacional.